Descubre el llamado divino al arrepentimiento y la increíble promesa del Espíritu transformador. En el tiempo de los profetas, en el reinado de Jeroboam II, en el pueblo de Israel era conocido un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Su hogar, ubicado en Gat-Hefer, era un lugar de serenidad, pero en su interior resonaba un llamado profundo que lo conectaba con lo divino. Este llamado poseía una dualidad, un respeto reverente hacia el Dios de Israel y un creciente temor por lo desconocido que le aguardaba en su misión. La voz del Señor, que a veces traía luz, en otras ocasiones traía miedo, especialmente cuando el mandato lo llevó hacia Nínive, una ciudad asiria famosa no solo por su grandeza, sino también por su violencia, inmoralidad y prácticas paganas. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Estas palabras acudieron a Jonás. La imagen de aquellos ídolos despóticos y la maldad que impregnaba Nínive se entrelazaban en su mente como sombras amenazantes. Sin embargo, en lugar de obedecer, el temor llenó su corazón y decidió huir hacia Tarsis, tomando un barco que lo alejaba del destino que Dios había señalado. La decisión de huir se convirtió en un peso, y la tormenta que se desató reflejaba su confusión y resistencia, las olas rugían con ferocidad, y el viento azotaba el barco mientras los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses. Jonás, por otro lado, se sumió en un profundo sueño en el fondo del barco. ¿Acaso no comprendía que su huida también traía caos a quienes lo rodeaban? Al ser descubierto, no tuvo más opción que confesar su huida. Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El pánico se apoderó de los marineros, y en su desesperación, decidieron arrojar a Jonás al mar antes que el agua lo tragara. Jonás fue consumido por el misterio de su propia desobediencia, y al hundirse en las profundidades del océano, un gran pez lo devoró, una criatura soberana de Dios, aparentemente destinada a cumplir un propósito mayor. En la oscuridad y la soledad del pez, Jonás se enfrentó a su resistencia, y en su agonía clamó al Señor. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me oyó. Este clamor no solo era un grito de desesperación, sino una súplica por perdón y transformación, tocando el corazón de Dios, ese corazón que busca redención aún en aquellos que se rebelan. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Tras 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás fue vomitado en tierra firme. La transformación en su corazón era palpable. A medida que caminaba hacia Nínive, su mensaje de advertencia resonó en las calles. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo que no esperaba era la respuesta favorable del pueblo, un arrepentimiento genuino que retumbó en cada rincón de la ciudad. Desde el rey hasta los más humildes, todos se volvieron hacia Dios. Al ver esa asombrosa conversión, Jonás enfrentó un dilema, su voluntad y sus expectativas estaban desafiadas. ¿Aceptaría el plan divino de redención para Nínive y a su vez, para sí mismo? La historia apenas comenzaba. En la inmensa Nínive, el eco de la misericordia de Dios se manifestaba en cada susurro de arrepentimiento. La llamada de Dios, poderosa y transformadora, no solo resonaba en la ciudad, sino también en el propio corazón de Jonás. Mientras Nínive se sumergía en un manto de arrepentimiento, la noticia de la conversión del pueblo llegó a los oídos de Jonás como un eco persistente. En su corazón, la lucha interna se tornaba más intensa. ¿Acaso no había deseado que aquellos pecadores recibieran un justo juicio? ¿Por qué, entonces, su alma se llenaba de una insatisfacción sorda ante la misericordia que el Señor otorgaba a quienes él consideraba indignos? Jonás se retiró a las afueras de la ciudad, un lugar que le permitía observar el panorama del pueblo que cuadruplicaba su esperanza de justicia. Quizás, pensó, quizás Dios cambiará de parecer y traerá el juicio que merecen. Por lo tanto, construyó una cabaña para refugiarse del ardor del sol, con la expectativa de ver la destrucción que había profetizado. Pero en vez de castigo, lo que llegó fue la gracia de Dios. Con cada día que pasaba, el cielo se tornaba más despejado y los corazones de los ninivitas seguían entregándose al Señor. Jonás, enfadado, clamó en su interior: «Oh Señor, ¿no era eso lo que temía?
Sabía que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. La sombra de un frondoso ricino surgió milagrosamente para aliviar sus molestias por el calor, y Jonás sintió un breve respiro de alegría. Sin embargo, no pasaron muchas horas cuando Dios envió un gusano que devoró la planta, y el sol lo hirió fuertemente. Jonás se vio nuevamente consumido por la desesperación. Mejor me es la muerte que la vida, exclamó, sintiendo como si el dolor y la frustración lo ahogaran. Entonces, Dios, con una voz serena, le habló a Jonás: ¿Tienes tu razón para enojarte por el ricino? A lo que él respondió: con razón tengo enojo, hasta la muerte. El Señor le dijo: tú tuviste compasión de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en otra. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4, 9-11. Las palabras del Señor calaron hondo en el corazón de Jonás, revelando el verdadero propósito de su misión. No solo se trataba de advertir sobre el juicio, sino de traer a la luz la inmensa capacidad de la gracia divina. En ese momento, Jonás comprendió que el amor de Dios no estaba restringido a un solo pueblo, sino que fluía generosamente para toda la humanidad. A medida que la revelación anidaba en su espíritu, la gran ciudad de Nínive se movía en fe y en acción. Los corazones estaban transformados, y la palabra del Señor continuaba resonando como un torrente. El arrepentimiento había iniciado algo monumental, y cada día, el tejido de Nínive se reforzaba por la verdad resplandeciente del perdón. Sin embargo, la historia todavía no concluía. En el horizonte, una nueva travesía aguardaba. Mientras Jonás enfrentaba la revelación de lo que implicaba la misericordia de Dios, el mundo se movía y giraba, cumpliendo el designio divino de salvación que iba más allá de lo que podía imaginar. El tiempo de la redención se acercaba y había mucho más que desarrollar. Las verdades eternas estaban gestando una realidad mayor. Pero lo que Jonás no sabía sobre el plan de Dios era que la misma redención que había venido a Nínive también se extendía hacia su propio corazón. Mientras Jonás permanecía en la colina, observando el bullicioso despertar de Nínive, las primeras luces del alba iluminaban la ciudad. Las alabanzas de los ciudadanos llenaban el aire y resonaban en su corazón atormentado. Sin embargo, su rostro mantenía una expresión de desasosiego, como si la verdad del perdón divino comenzara a desgastarlo desde adentro. «Oh, Señor», murmulló, «¿quién soy yo para cuestionar tus designios?». A medida que el sol ascendía en el cielo, Jonás se sentía cada vez más conflictivo. Su mente se debatía entre la justicia que él deseaba ver y la inabarcable compasión que el Señor demostraba. De repente, un murmullo llegó desde el centro de Nínive, arrastrando consigo un profundo sentido de reverencia. La voz del rey resonaba en el aire: el pueblo de Nínive ha hecho pacto con Dios. Arrepiéntanse de sus caminos y clamen a él fervorosamente. Esa proclamación abrumó a Jonás. ¿Era posible que el pueblo al que había deseado la condenación estuviese ahora buscando la salvación? Su corazón competía entre el orgullo y la tristeza. Dios, ¿por qué te ocupas de ellos? No lo merecen. Clamó en un silencio abrumador, sintiéndose cada vez más distante de la gracia que Dios entregaba. Así, se retiró aún más, buscando refugio en la soledad de su pensamiento, pero el Espíritu de Dios no se detendría. Mientras Jonás se encerraba en su propia cueva de amargura, comenzaba a vislumbrar que su propia existencia necesitaba la redención de la que él ahora estaba siendo testigo. Las palabras divinas reverberaban en su mente, llamándolo a mirar hacia adentro. Cada uno de nosotros, Jonás, está llamado a arrepentirse. A poca distancia, los habitantes de Nínive se congregaban en el corazón de la ciudad, cubiertos de cilicios, clamando por la misericordia del Altísimo. Daban vueltas alrededor de sus ídolos destronados y ofrecían ofrendas, dejando atrás sus antiguas prácticas en favor de un nuevo anhelo: ser hallados dignos de compasión. Era un espectáculo que había sido inimaginable hacía solo unos días. Mientras el pueblo anhelaba el favor de Dios, Jonás tuvo una visión. En la oscuridad de su corazón, vio el rostro de Nínive, una ciudad equivocada pero ahora revitalizada por la esperanza. Y con cada momento que pasaba, la luz de la transformación iluminaba su propia oscuridad. ¿Acaso soy yo menos digno de tu amor? Resonó en su mente. La voz del Señor se hizo presente nuevamente: Jonás, ¿puedes mirar a Nínive y no verte a ti mismo reflejado en ellos? Ellos también luchan contra el pecado. Su arrepentimiento es un eco de la búsqueda de mi gracia.
Tu sanidad comienza ahí, en la aceptación de que todos son pasibles de mi perdón. Con estas palabras, Jonás se sintió removido. Entendió que cada acto de arrepentimiento, cada oración de súplica en la gran ciudad, era también un recordatorio de su propia necesidad de transformación. En su corazón, comenzaba a nacer un deseo de volver a ser un mensajero de la gracia, no de la condenación, pero había todavía más. El Espíritu de Dios le susurraba otro secreto, una revelación aún mayor: la redención que ves en Nínive es solo un símbolo de lo que está por venir. Un Mesías nacerá, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Él traerá no solo juicio, sino la eternidad en amor. Así, Jonás se encontró en una encrucijada. Su destino estaba entrelazado con la historia de Nínive, y en su frustración, el plan de Dios se desvelaba lentamente frente a él. La sombra del juicio dio paso a la luz del perdón, y el llamado divino resonaba claramente: arrepiéntete, Jonás, pues lo que has visto ahora es solo el principio de la obra que haré a través de la humanidad. Prepara tu corazón, pues vendrá el día en que mi misericordia será proclamada a todas las naciones. Mientras Jonás permanecía sumido en sus pensamientos, una brisa cálida soplaba sobre la colina, trayendo consigo el sonido vibrante de un pueblo unido en súplica. Los gritos de arrepentimiento resonaban más fuertes en su pecho, agitando aún más su duelo interno. ¿Por qué claman al Creador con tanto fervor? ¿Acaso no saben que su historia está marcada por la maldad? Se cuestionaba Jonás, sintiéndose atrapado entre su deseo de justicia y la revelación de la compasión divina. Sin embargo, la voz del Señor seguía resonando en su interior, como un eco que no podía ser ignorado. Jonás, mira nuevamente. Cada una de esas súplicas es la pulsación de un corazón que busca redención. Te he enseñado a amar la justicia, pero no a entender mi misericordia. De súbito, un rayo de luz brilló en su corazón. El recuerdo de las palabras del salmista vino a él: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Salmo 126, 5. Jonás sabía que su propio llanto era parte de la historia, y que incluso su rechazo escondía un propósito mayor. En ese momento, una oleada de comprensión sacudió su ser. ¿Qué haré entonces, Señor? La respuesta divina fue envolvente. Parecía que la tierra misma temblaba con la dulzura de la gracia que se derramaba sobre Nínive. A medida que Jonás observaba el paisaje, vio en su mente no solo una ciudad llena de pecado, sino un pueblo que se levantaba de sus cenizas, parecida a un ave fénix. Eran ellos sus hermanos, aquellos que, como él, necesitaban el amor incondicional de Dios. Sin embargo, la luz que iluminaba el corazón de Nínive traía consigo una sombra inquietante en Jonás. Mientras más contemplaba su arrepentimiento, más se confrontaba con su renuencia a perdonar. Señor, ¿por qué me has enviado a ellos, si mi corazón aún está tan lleno de odio? ¿Es posible que la salvación llegue aún a quienes yo desearía ver destruidos? Clamó Jonás, su voz quebrada por la lucha interna. Como respuesta, el cielo pareció abrirse, y una suave voz como el murmullo de un arroyo fluyó hacia él: porque mi amor no tiene límites, Jonás. Y a través de tu testimonio, yo deseo mostrar la grandeza de mi compasión. Recuerda que para mí, no hay uno que no merezca la oportunidad de redención. La revelación aturdió a Jonás. Comprendió que su misión no solo era proclamar la advertencia del juicio, sino también ser testigo del milagro que brotaba de la necesidad humana de perdón. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y allí, en su vulnerabilidad, comenzó a vislumbrar el mensaje del futuro que estaba entrelazado con el presente. Un día, una luz brillante, mucho mayor que la presente, iluminará el mundo. El sacrificado por muchos será el faro de todos. Aquel pensamiento era sobrecogedor, una mezcla de temor y esperanza inundó su ser. ¿Cómo podría ser que el dolor de su rechazo se transformara en el testimonio de la salvación para otros? Aquel esfuerzo incesante por cuestionar la soberanía divina había desbordado su entendimiento, dejándolo a la espera de una verdad profunda: Dios, ayúdame a cambiar. Haz que mi corazón resuene con el tuyo. Así, mientras Jonás luchaba con su propia naturaleza, el pueblo de Nínive continuaba levantando alabanzas hacia el cielo, llenando el aire con plegarias de arrepentimiento. En su pecho, Jonás comenzaba a sentir una chispa de esperanza. Algo vibrante lo llamaba a dejar atrás la amargura y abrazar la misión, pero ante la creciente luz de la revelación, un oscuro presagio cruzó el horizonte. Jonás. El murmuro del Señor se tornó urgente. Lo que comienzas hoy será puesto a prueba. La lucha por aceptar el propósito redentor de mi amor apenas inicia. Prepararte para lo que está por venir es, quizás, el verdadero desafío de tu camino. En ese instante, Jonás entendió que la historia de Nínive era un preludio,
Un indicio de la obra monumental que Dios orquestaría a través de la humanidad. Estaba por llegar un tiempo en que el arrepentimiento no solo resonaría en una ciudad, sino en cada rincón del mundo. Una enseñanza aún mayor aguardaba a ser revelada, porque un día, el sacrificio de mi Hijo traerá salvación no solo a Nínive, sino a las naciones enteras. Prepárate, Jonás, pues el verdadero viaje apenas inicia. Mientras el sol comenzaba a descender tras las murallas de Nínive, una profunda tensión invadió el corazón de Jonás. Las voces de la multitud, unidas en clamor, parecían resonar en su interior, retumbando con el eco de una verdad que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué se necesita para que este corazón endurecido responda al amor de Dios? Se preguntaba, sintiendo el empuje de la misericordia del Altísimo. A medida que la noche caía, el cielo se llenó de un resplandor inquietante. Las estrellas titilaban en un manto oscuro, reflejando la lucha del profeta entre la luz de la verdad y la oscuridad de su resentimiento. No puedo seguir este camino, murmuró Jonás, recordando que había sido elegido no solo como heraldo del juicio, sino de una gracia incomprensible. Entonces, una voz conocida, como un suave susurro del viento, volvió a consultarlo. ¿Por qué te aferras a la sombra del odio que se cierne sobre ti? En ese momento, un grupo de habitantes de la ciudad se acercó al lugar donde Jonás se había retirado, buscando consuelo en la fe que estaban comenzando a abrazar. Profeta de Jehová. Gritaban, sus rostros estaban iluminados por la esperanza renaciente. ¿Por qué deberíamos creer en tu mensaje, si también tú luchas por el perdón? Sus palabras penetraron como flechas en el alma de Jonás, desnudando su vulnerabilidad. Porque, comenzó a responder Jonás, su voz temblando, el mismo amor que me ha traído aquí, a proclamar la destrucción, es el amor que me transforma hacia el arrepentimiento. No soy digno de la misericordia que ofrezco, pero es en esta lucha donde Dios brilla más. Las palabras de Jonás se convirtieron en un reflejo de su propia batalla interna y al mismo tiempo, en un testimonio del profundo poder de la gracia. Las luces en los corazones de la multitud comenzaron a brillar con fuerza mientras escuchaban atentamente. Con cada palabra que pronunciaba, el orgullo y la amargura fueron reemplazándose unilateralmente por esperanza. La súplica de cada uno, así como su deseo de redención, eran partes integrales del plano soberano de Dios para su pueblo. Jonás comprendió que su resistencia no solo afectaba su propia vida, sino también la de aquellos que anhelaban sinceramente el perdón. A medida que la noche avanzaba, una profunda convicción comenzó a descender sobre Jonás. Dios, tú has trazado un camino de restauración para mí y para ellos, clamó en su corazón, sintiendo el quebranto de su espíritu. No era solo la ciudad la que necesitaba redención, él, también, había sido llamado a ser transformado por el poder del amor divino. Sin embargo, cuando Jonás finalmente se dispuso a aceptar su misión con alegría, un nuevo desafío surgió en su horizonte. Un grupo de líderes de Nínive, escépticos del mensaje de su arrepentimiento, se acercó, desafiando la voz de Dios que había empezado a resonar en el pueblo. ¿Acaso no son solo palabras vacías? ¿Qué garantía tenemos de que esto no es un engaño? La tensión era palpable. Jonás, sintiendo el peso de 1000 miradas sobre él y el manto de la responsabilidad, se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de la historia. El Señor ha prometido un tiempo en el que la salvación alcanzará a todas las naciones. Él ha comenzado esta obra en nosotros ahora, y nuestro arrepentimiento puede ser el inicio de algo trascendental, respondió, su voz cargada de fervor. Mientras la multitud escuchaba, una sombra cruzó su mente. ¿Cuál es la respuesta del pueblo al llamado divino? ¿Resistirán el tirón de la duda o abrazarán la luz de la redención? Con sus corazones en un torbellino de posibilidades, Jonás comprendió que, aunque había comenzado a sanar, su misión apenas comenzaba. De este arrepentimiento nacerá un futuro donde la luz de la redención se extenderá, incluso a aquellos que no esperan la gracia, pensó para sí mismo, recordando la promesa del rey que aún no revelaba la plenitud de su plan. Por lo tanto, mientras Nínive se llenaba con el aroma de la restauración, Jonás supo que la verdad del cielo estaba a punto de florecer, transformando no solo una ciudad, sino la historia misma de la humanidad. Prepárate, Jonás, murmuró en su corazón, pues el camino que ha de seguirse a partir de este momento cambiará el destino de generaciones. La brisa de la noche soplaba suavemente mientras las luces titilantes de Nínive se convertían en un reflejo del corazón de su pueblo, ávido de redención. Jonás, sintiendo la presión del momento, miró a la multitud ansiosa que lo rodeaba. En sus rostros, sus esperanzas, temores y anhelos, era palpable el deseo de ser transformados por la palabra del Dios viviente. Profeta Jonás.
Clamaron al unísono, su clamor resonando en el aire como un eco de súplica. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? ¿Cómo podemos ser parte de este nuevo camino que nos has anunciado? La mente de Jonás corría veloz, buscando respuestas ocultas en su corazón, mientras en su interior la verdad de su propia transformación luchaba por salir a la luz. Volved, de todo vuestro corazón, respondió con sinceridad, su voz firme aunque temblorosa por la emoción, y llorad ante Dios, con ayuno y con oración. El Altísimo es poderoso para perdonar y restaurar. Las palabras fluyeron de su ser, revitalizadas por la comprensión de que él mismo estaba en un proceso de retorno. Recordando la advertencia de Dios, su corazón ardía con una ferviente verdad. El arrepentimiento era el primer paso hacia la salvación. Bajo la luz suave de la luna, los líderes de Nínive intercambiaron miradas, sorprendidos y reticentes. ¿Quién es este Dios que puede perdonar nuestros pecados? Hemos vivido en la oscuridad, nos hemos entregado al ídolo y a la maldad. ¿Qué garantías tenemos de su gracia? Uno de ellos, de barba y voz fuerte, se adelantó, como desafiando a Jonás. Su nombre es Jehová, y su promesa es eterna, replicó Jonás, recordando las escrituras de antaño. Él ha dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Esta es la garantía que necesito, así como tú también la necesitas. Mientras sus palabras penetraban en el corazón del pueblo, ellos comenzaron a murmurar, generando un murmullo de aceptación. Un anciano de la multitud, con ojos llenos de lágrimas, se alzó en un grito, ¿qué más podemos hacer? Nuestro corazón está quebrantado, muéstranos el camino, oh profeta, para volver a ese Dios que nos ofrece la esperanza. La emoción fue creciendo, con sus voces elevándose, ya no en duda sino en un clamor de unidad. Nínive entera comenzaba a entender que el arrepentimiento no era solo un acto de palabras, sino una transformación que venía de un corazón dispuesto a ser tocado por la gracia de Dios. En ese instante, Jonás sintió el poder de su llamado intensificarse. No solo era un profeta, sino un instrumento del propósito divino, un eco vivo de la misión celestial. La revelación comenzó a envolver su ser como un manto sagrado. No solo ustedes, sino también yo estoy siendo transformado en esto. Dios tiene un plan que va más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestra historia. Mientras la noche se adentraba, un silencio reverente cayó sobre la multitud, como la atmósfera se cargaba con un propósito palpable. Jonás, sintiendo que el ambiente se tornaba sagrado, supo que esta no era una simple oración de arrepentimiento, sino el inicio de un despertar profético. Porque así dice Jehová, no desmayes, Jonás, tú que has sido llamado en tiempos de prueba, porque en esta ciudad hay un propósito mayor, la redención no solo de un pueblo, sino el anuncio del Dios que salvará a muchos. Resonó en su espíritu. Entonces, la voz del Señor llegó como una suave brisa, trayendo consigo un susurro claro, porque lo que has iniciado en Nínive es solo un eco de un gran llamado. El tiempo de la cosecha se acerca, donde no solo los ninivitas se volverán al verdadero camino, sino también las naciones que están por venir. Tu resistencia fue parte del proceso, pero ahora, camina firmemente hacia el nuevo amanecer. Los corazones de la multitud batían al unísono, un fuego avivándose en sus almas, mientras Jonás, temblando de emoción, miraba al cielo estrellado. La revelación del plan soberano de Dios estaba comenzando a desplegarse ante él, un misterio aún por desvelar, apuntando hacia una nueva era de salvación. ¿Qué vendrá después, oh Dios? Se preguntó, sintiendo que la verdadera historia apenas comenzaba. Mientras la luz de la mañana comenzaba a despojar a la noche de su manto, Nínive despertó con un aire nuevo, como si la ciudad misma respirara al unísono con la esperanza renegada. Jonás, su corazón aún ardiente por la revelación, se levantó entre los primeros rayos del sol, sintiendo que una nueva era estaba por comenzar. Las palabras del Señor resonaban en su mente, un llamado no solo para Nínive, sino para todas las naciones. Las calles se llenaron de hombres y mujeres que, arrastrando su dolor y culpa, se acercaban a los lugares de oración. ¿Es este el tiempo?, se preguntaban entre murmullos. ¿Realmente podemos hallar gracia ante los ojos del Altísimo? Las miradas de la gente mostraban mezcla de miedo y determinación, el miedo a enfrentar lo desconocido, pero también la determinación de cambiar. Jonás, contemplando a la multitud, reflexionaba sobre el poder del arrepentimiento. Recordó la historia de su propia travesía, cómo había huido de la llamada de Dios y había encontrado su propia redención a través de la oración. Así, con voz fuerte, se dirigió a ellos. Mirad, mis hermanos, no hay carga tan pesada que él no pueda llevar,
ni pecado tan grande que su amor no pueda perdonar. La transformación comienza en nuestros corazones. El mismo Dios que me ha llamado entre las profundidades del mar, está dispuesto a recibirlos a ustedes con brazos abiertos. Un murmullo resonó a su alrededor, y los corazones comenzaban a abrirse como flores al amanecer. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo, llorando por su salvación. En un rincón, una mujer, prueba del peso del pecado en su conciencia, se presentó al frente. Llenando su voz de grandeza y humildad, exclamó: Jonás, he vivido en la desesperación y el miedo. ¿Puede este Dios de quien hablas perdonar a una pecadora como yo? Sí, replicó Jonás con firmeza, su promesa es verdadera. Recuerda lo que ha dicho: el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Su gracia puede hacer más de lo que imaginamos. Hoy, Nínive se levantará, no solo como una ciudad de idolatría, sino como un pueblo del pacto, llamado a proclamar su gloria. Mientras las palabras de Jonás resonaban en la atmósfera, el cielo parecía abrirse, y una luz brillante descendía sobre la multitud. Con cada súplica ferviente, la ciudad fue envuelta en un sentido de propósito y veracidad. La oleada de arrepentimiento que se había levantado comenzaba a cambiar la conducta de quienes antes caminaban en tinieblas. En ese momento, el corazón de Jonás se estremeció con la realización de que todo lo que había sucedido era parte de un plan mayor, donde su propia resistencia había sido una herramienta en las manos de Dios. Creyendo sin condiciones en el poder transformador del Creador, Jonás les dijo a aquellos que se agolpaban: el Altísimo no solo transformará nuestras vidas, sino que mediante este acto de fe y obediencia, Él usará a Nínive como faro de luz en la oscuridad de las naciones. La redención empieza aquí, pero mientras la esperanza se levantaba, una sombra se asomó en el horizonte. Un mensajero, vestido de luto, apareció bajo el cielo despejado, y su rostro era una imagen de urgencia. Jonás, clamó, el rey ha oído sus palabras y se ha postrado en penitencia. Sin embargo, también ha recibido noticias desde lejos. Nínive no solo enfrenta la redención, sino un destino mucho más grande y perturbador. Las naciones venideras también serán testigos de la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, el camino hacia la salvación requiere más sacrificio y desafíos de lo que te imaginas. Jonás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al oír la voz del mensajero. El plan soberano de Dios estaba desplegándose ante sus ojos, revelando que Nínive cumpliría un propósito que retumbaría a través de los tiempos, una misión que requeriría valentía y entrega. ¿Qué vendrá después, oh Señor?, se cuestionó, mientras la magnitud de este nuevo llamado caía sobre sus hombros como una pesada carga. La historia de Nínive apenas comenzaba, y una mayor revelación de su destino como pueblo elegido se acercaba, llenando el aire con un divino misterio. Mientras el silencio caía sobre la multitud, la atmósfera se cargaba de una profunda anticipación. Jonás, con el eco de las palabras del mensajero aún resonando en su corazón, comenzó a discernir las implicaciones de la declaración. ¿Qué sacrificios demandaría Dios de ellos? ¿Qué pruebas tendrían que enfrentar Nínive y su pueblo? El rey, con la mirada fija en el horizonte, se levantó del polvo, donde había estado postrado en su súplica. Su voz, aunque temblorosa, resonó fuerte como el trueno. Pueblo mío, escuchen, he creído las palabras de Jonás y he implorado la misericordia del Señor. La ciudad ha sido desnudada de su idolatría, pero nosotros aún debemos prepararnos para lo que está por venir. El Dios de Israel ha prometido salvarnos, pero con esa salvación viene una nueva responsabilidad. Las palabras del rey se extendieron como un fuego nuevo por las calles, y corazones que estaban sedientos comenzaron a despertarse. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se aferraban el uno al otro en un clamor sincero por protección y guía. ¿Qué hemos de hacer para mantenernos en su gracia? ¿Qué caminos debemos seguir, oh rey, para complacer al Altísimo? Preguntaban con fervor. Jonás, bajo la carga del mensaje divino, tomó nuevamente la palabra. La transformación comienza en el interior. Debemos buscar no solo la salvación de nuestros cuerpos, sino la renovación de nuestras almas. Dios ha prometido hacer de nosotros un pueblo nuevo, pero debemos renunciar a nuestras viejas costumbres y caminar en la luz de su verdad. Isaías habló de esto: si quieren y oyen, comerán los bienes de la tierra. Isaías 1:19. Debemos ser obedientes a su voz. Mientras Jonás compartía, un desconocido en la multitud alzó la mano. Pero, Jonás, ¿qué pasará si volvemos a caer en nuestros pecados? ¿Seremos condenados nuevamente si fallamos en seguir su camino?
Jonás sintió la inquietud en su espíritu, sabía que el temor podía atar a los que deseaban seguir al Señor. Debemos recordar que su misericordia es nueva cada mañana, Lamentaciones 3, 22-23. No es que se nos permita pecar a voluntad, sino que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. En nuestra debilidad, su fuerza se manifiesta. Si caemos, Él está listo para levantarnos. La verdadera confidencialidad en Él es arrepentirnos constantemente y acercarnos a Él con corazones sinceros. En la penumbra del atardecer, la tensión se incrementaba. Nínive había encontrado vida en su vulnerabilidad. No solo eran un pueblo que había visto visiones de salvación, sino uno llamado a ser un testimonio viviente del poder transformador de Dios ante las naciones. Pero mientras la multitud respondía a este nuevo fervor, un murmullo sutil se cernió en el aire. La mirada de Jonás se alzó hacia las colinas que rodeaban la ciudad. Una nube oscura, opaca y amenazante, se acercaba, como presagiando un futuro incierto. ¿Qué se acerca, oh Señor?, murmuró en su corazón. Un sentimiento de advertencia comenzó a tomar forma. La alegría de la redención parecía estar en tensión con un desafío inminente. Las palabras del mensajero resonaban aún en su mente. Un destino más grande y perturbador acechaba a Nínive y a su pueblo. Era entonces, en aquel momento de incertidumbre, que Jonás comprendió. Nínive no solo busca su salvación, sino que tiene un propósito en el grandioso plan de Dios. Seremos la luz, los testigos de su gloria y amor. Pero el ominoso eco del futuro inminente le decía que la lucha estaba lejos de terminar y que Dios tenía un tiempo perfecto para la revelación de su poder. La sombra de lo desconocido se espesaba, y el pueblo atónito miraba a Jonás, esperando que él pronuncie la siguiente palabra. Un misterio más profundo se desplegaba, y en su corazón despertaba una angustia divina que invitaba a la oración y a la búsqueda incesante. ¿Cómo se entrelazarían la salvación y la tormenta que se aproximaba? Mientras Nínive miraba al horizonte, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de revelaciones sobre la fidelidad de Dios y su soberana providencia. El cielo se oscureció mientras la multitud en Nínive miraba a su alrededor, asombrada por la ominosa nube que avanzaba y envolvía la ciudad en una sombra inquietante. Jonás, con su corazón palpitante, sintió que la urgencia del momento lo invadía. Un susurro divino lo urgía a actuar, la fe del pueblo parecía estar en la balanza. Clamen al Señor. Que cada corazón despierte, exclamó, y así, los habitantes comenzaron a orar y a pedir perdón, sus voces entrelazándose en un clamor de angustia y esperanza. Las mujeres se unieron en círculo, mientras que los hombres levantaban sus manos al cielo, buscando la gracia del Altísimo. Jonás, observando esta transformación, sintió que la mano de Dios se movía entre ellos, como un viento poderoso que soplaba sobre la maleza seca, trayendo vida abundante. De repente, un viejo sacerdote, conocido por su renuencia a abandonar los ídolos de la ciudad, se abrió paso en medio de la multitud. Su cara era una mezcla de duda y deseo. ¿Qué garantía tenemos, Jonás? Si abandonamos todo lo que hemos conocido, ¿no caeremos en el abismo de lo desconocido? El camino del arrepentimiento es doloroso y lleno de inseguridades. Jonás, sabiendo que el miedo podía entorpecer el propósito de Dios, se acercó al sacerdote y le habló con firmeza: tu temor es evidente, pero no olvides que aún en la oscuridad, la luz de Dios nos guía. Mira el pasado, ¿no ves cómo Él ha operado? El mismo David, cuando erró, encontró gracia en su arrepentimiento. Así también, nosotros podremos encontrarla. Mientras hablaba, el ambiente se tornaba más intenso, como si un peso espiritual se empezara a disipar. Muchos se unieron en un lamento colectivo, cayendo de rodillas, buscando una conexión genuina con el Creador. La imagen de un pueblo renovado se comenzaba a formar, los corazones se inclinaban hacia el arrepentimiento, y la sombra amenazante comenzó a desvanecerse como el rocío al amanecer. Sin embargo, la nube ominosa aún se aproximaba, y el espíritu de Jonás se inquietó nuevamente. En su mente resonaban las palabras de Oseas: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha golpeado, pero nos vendará. Oseas 6:1. En el fondo, sabía que la verdadera batalla se libraba en su interior. El arrepentimiento no era solo un acto, sino un estado del corazón que debía mantenerse. Mientras el pueblo continuaba en su clamor, una voz resonó en la distancia, susurrada pero clara, como un eco divino. Jonás, ven aquí. El profeta se volvió a buscar, y allí, en la penumbra, una figura se reveló, luminosa entre las sombras, trayendo un mensaje que no podía ignorar. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para mostrarle un camino. «Señor», preguntó con asombro Jonás, sus ojos fijos en la figura.
¿Qué deseas de mí en este momento crítico de Nínive? Escucha, la voz resonó con autoridad. A través de este pueblo que se humilla y busca mi rostro, estoy dispuesto a derramar mi espíritu sobre ellos. Pero escúchame bien, Jonás, hay una condición. No solo necesitan arrepentirse, sino que deben permanecer firmes en la verdad que recibirán. Los días venideros serán una prueba que pondrá a prueba su fe. El corazón de Jonás se agitó. La promesa de un derramamiento del Espíritu era gloriosa, pero la advertencia de las pruebas inminentes lo llenó de un nuevo temor. El futuro de Nínive no solo estaba ligado a su arrepentimiento, sino también a su firmeza en el camino que el Señor les delinearía. Entonces comprendió que Nínive estaba a punto de ser conocido no solo como un pueblo redimido, sino como un pueblo transformado y llamado a la misión. La multitud, a medida que comenzaba a recuperar su aliento, sintió una nueva energía en sus corazones. ¿Podrá Dios ser tan magnánimo?, murmuraron entre sí. Jonás, sintiendo que la revelación divina aún no había terminado, se dirigió nuevamente a ellos. Pueblo amado de Nínive, no solo seremos testigos de la misericordia de Dios, sino también heraldos de su gloria ante las naciones. El Mesías que anhelamos se acercará, y cuando lo perciban, su poder cambiará todo lo que conocemos. Así, mientras el eco de la promesa recobraba la energía, el pueblo, aún en el umbral de una tormenta, encontraba esperanza en el plan soberano de Dios. Con los corazones abiertos y la expectativa creciendo, un misterio nuevo surgió, y la promesa de lo maravilloso que vendría se instaló en sus almas. ¿Acaso estaban preparados para enfrentar la prueba que se acercaba? ¿Estaría Nínive lista para cumplir con el alto llamamiento de Dios, un plan que podría alterar el destino de las naciones? El viento comenzó a soplar, y con él, un nuevo capítulo se escribía en la historia de Nínive. Jonás observaba con asombro la imagen de la ciudad vibrante ante sus ojos. Nínive, a la que había llegado como un profeta del juicio, ahora renacía en un fervor de arrepentimiento y esperanza. Era un espectáculo glorioso, la transformación del pueblo resonaba en cada rincón, y su propia lucha interna comenzaba a disolverse en la luz de la misericordia de Dios. Un nuevo día asomó en el horizonte, y mientras el sol brillaba sobre las murallas de la ciudad, Jonás sintió el impulso de convocar a los líderes y sabios de Nínive. Debemos prepararnos, dijo con un ardor renovado, porque lo que hemos visto es solo el principio de un gran movimiento. El Señor está dispuesto a hacer maravillas, pero será nuestra obediencia y compromiso lo que traerá la salvación duradera. La multitud se congregó, expectante, mientras Jonás compartía la palabra del Señor. Ha llegado el momento de cimentar nuestras bases en la fe y en la verdad. Cuando el Altísimo dice que permanecerá con nosotros, su mensaje no es solo para hoy, sino para generaciones venideras. Si nuestro corazón se aferra a su compasión, Él nos guiará por sendas de justicia. El rey de Nínive, al escuchar las palabras de Jonás, se levantó con determinación. Su voz, que alguna vez había clamado por temor, ahora vibraba con claridad. Si hemos de ser un pueblo unido en arrepentimiento, también hemos de ser un pueblo en acción. Venid, sigamos la senda del Creador, renunciando a nuestros ídolos y levantando un altar de adoración al Dios verdadero. La multitud estalló en vítores, y cada uno de ellos se sintió incitado a cantar al unísono, sus corazones unificados en alabanza. El viento traía consigo una atmósfera de esperanza, y Jonás sintió que el mismo cielo se unía a la celebración. Sin embargo, las palabras del mensajero regresaban a su mente. Un destino más grande y perturbador estaba en el horizonte. Era su deber guiar a la ciudad no solo hacia la redención, sino también hacia la preparación para lo que estaba por venir. Jonás se volvió hacia el pueblo, sus ojos reflejaron la seriedad del momento. Nínive, tenemos un llamamiento que va más allá de nuestras fronteras. Debemos ser luz no solo para nosotros, sino para las naciones circundantes. Las voces se apagaron y la atención se centró en Jonás. El corazón de Dios anhela que cada uno de nosotros sea un heraldo de su mensaje. Seremos testigos de la promesa de un Mesías que transformará el mundo. Las palabras del profeta Isaías resuenan hoy en nuestros corazones: a ti te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 6. El pueblo se conmovió, entendiendo que no solo habían sido salvados de la condenación, sino que se les llamaba a una misión eterna. Las oraciones de regreso al Señor, ahora se convertían en una acción comprometida de testimonio al mundo. Con fervor renovado, los habitantes de Nínive comenzaron a salir hacia las tierras adyacentes. Cada grupo llevaba consigo la historia de su redención, compartiendo lo que Dios había hecho en sus vidas.
Se convirtieron en portadores del mensaje de esperanza y amor, mostrando que cada vida, sin importar el pasado, podía ser renovada. Mientras Jonás contemplaba la escena, el peso de su propia transformación se desvaneció en las olas de gratitud. En su corazón, entendía que no solo había sido un profeta de juicio, sino uno de redención. Dios, que lo que ha comenzado en Nínive florezca en todas las naciones, oraba en silencio, que tu nombre sea exaltado, y que toda lengua confiese tu grandeza. El tiempo transcurrió, y Nínive se convirtió en un faro de luz. Los ecos del arrepentimiento resonaban por las tierras circundantes y alcanzaban oídos hasta los rincones más lejanos. Jonás vio el cumplimiento de las palabras de Dios ante sus propios ojos, la historia de salvación que había empezado en su propio corazón se expandía hacia las generaciones futuras. Mientras el sol se ponía tras las murallas de la ciudad, bañando el cielo en tonos dorados. Jonás reflexionó sobre lo profundamente que su viaje había afectado su vida. No solo había sido testigo de la misericordia de Dios en otros, sino que había abrazado su propia necesidad de perdón y transformación. Nínive le había enseñado que la gracia no es solo para un grupo selecto, sino que la compasión divina es un regalo para todos, y así, en la historia de Nínive y su pueblo, la promesa del amor de Dios se extendía a los tiempos venideros, un testimonio de que el arrepentimiento abre las puertas a la redención. Arrepiéntete, resonaba en su mente, y serás salvado. Era un recordatorio potente, una llamada a todos, en cada rincón de la tierra, a abrazar la gracia y el perdón que el Altísimo ofrece. A medida que Jonás alzaba sus ojos hacia el cielo estrellado, sintió en su alma una paz duradera. Aquella noche, Nínive no solo era una ciudad redimida, era un símbolo eterno de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que su amor trasciende fronteras, culturas y generaciones. Y con esa convicción, Jonás supo que la historia de Nínive jamás llegaría a su fin, pero apenas comenzaba en el rico tejido de la gracia divina. Ahora es tu momento. No esperes más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que impactarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta poderosa narración. Cuéntanos en los comentarios tu reacción y reflexiones sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de estas acciones.